Hola chicos, buenas tardes. Continuamos con nuestros estudios para prepararlos para su examen. Y bueno, la materia que vamos a empezar es biología. Ya habíamos visto varios temas sobre biología, pero vamos a hacer un repaso completo para que ustedes puedan seguir repasando estos videos y puedan estar teniendo todos los temas del curso. Bueno, en esta primera clase vamos a ver algunos temas. Primero vamos a ver qué es el valor de la biodiversidad. Y bueno, vamos a ver las características comunes de los seres vivos. Un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y finalmente muere. Como vimos en otras clases, estamos principalmente formados por átomos y de ahí llegamos a las moléculas. Los seres vivos pueden funcionar con autonomía durante su existencia y recién sufren la pérdida de sus propiedades estructurales al morir. Es decir, segundos antes de morir, terminan perdiendo sus propiedades estructurales, como la respiración, como muchas otras. Estos seres vivos están formados por células, ya habíamos visto parte de las células, en cuyo interior tienen lugar diversas reacciones químicas que las enzimas se encargan de catalizar. Recuerden que vimos que primero está un átomo, después un bioelemento, del bioelemento las biomoléculas, ¿ok? Después de las biomoléculas sigue el organelo, la célula, varias células forman un tejido, varios tejidos forman un órgano y la unión de órganos forman un aparato o sistema. Y esos aparatos o sistemas forman finalmente al individuo. Bueno, existen varias características que permiten diferenciar a un ser vivo de lo inerte. Ahí vamos a entrar en estas características importantes. Por ejemplo, un ser vivo tiene irritabilidad. Esta es una respuesta ante estímulos exteriores. Por eso a veces decimos nos irritamos. Pensamos en irritarnos cuando nos enojamos, pero no es simplemente un enojo. Estamos hablando de una respuesta ante estímulos exteriores. Y un inerte o no vivo no tiene la irritabilidad. La siguiente característica sería la adaptación, una evolución para adaptarse al ambiente, un desarrollo que es incremento de tamaño, la reproducción que puede ser sexual o asexual y también la nutrición y la respiración, que lo vamos a ver más adelante detalladamente. Otro tipo de entidades comparten varias de estas particularidades, pero no todas. De estos estamos hablando de los virus. Ya habíamos hablado de este tipo de entidades y ahorita está muy al momento, estamos hablando mucho de un tipo especial de virus. Bueno, ellos tienen también un alto grado de organización y pueden reproducirse, pero no cuentan con metabolismo ni se desarrollan. Para reproducirse utilizan el ácido desoxirribonucleico o el ácido desoxinucleico. Entonces, el virus solamente se reproduce utilizando el ARN y después muere. Por lo tanto, mientras no utilice el ARN o el ADN de los seres vivos, no puede reproducirse. Por eso es que depende de los seres vivos para que pueda subsistir. Por lo tanto, recuerden que es muy importante lavarse las manos, es muy importante protegerse la cara, los ojos, la boca, la nariz. Cuando anden en la calle, no tocarse, no tener contacto con personas que estén enfermas y al llegar a salir de algún lugar o llegar a casa,
siempre lavarse las manos, de preferencia con agua y jabón, y cuando no sea posible, pues cuando menos con un gel, ¿no? Es muy importante que nos cuidemos. Ok, bueno. Los ejemplos de los seres vivos podrían ser los seres humanos, como nosotros, los animales, que esto incluye perros, leones, gatos, etcétera, todo tipo de animales, y las plantas. Sin embargo, existen otros organismos vivos, como son los hongos y las bacterias. En el año de 1959, Whittaker propone una clasificación general de los seres vivos, que contenía 5 reinos. Uno de estos reinos era el Monera, que son las bacterias, el Protista, que trata de los protozoarios, que son microscópicos, unicelulares, que viven en lugares húmedos o en todo lo acuático. El Fungi, que tiene que ver con los hongos, el Animalia, que son los animales, y por último, el Plantae, este reino Plantae, que tiene que ver con las plantas, ¿sí? Entonces, fue esta clasificación que se dio en el año de 1959 de estos 5 reinos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de las aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos, ¿sí? También ya hemos hablado de esto en clase, pero lo vamos a reafirmar. La evolución es el cambio en el banco genético de una generación a otra, como consecuencia de procesos como la mutación, que es el cambio en la información genética, y la selección natural, que de la selección natural es de lo que estábamos hablando de las aportaciones de Darwin, Charles Darwin. Bueno, aquí podríamos hablar de varias cosas. Hay la teoría de la creación y la teoría de la evolución, ¿ok? Y algunas otras teorías. Estas teorías son muy importantes en varias ciencias, no nada más en la biología, también en la geografía, en la historia, en la filosofía, en muchas más. También existen otras teorías en el pasado, como el fijísmo, que es organismos existentes han permanecido invariables desde su creación. Esa es la teoría del fijísmo. También está la teoría del catastrofismo y otras teorías como la del Lamarck. El primero en postular una teoría de la evolución tiene que ver con el transformismo, ¿sí? Que tiene que ver con Lamarck. Los organismos sufren cambios graduales a lo largo de muchas generaciones. Entonces, esta fue la primera postulación, la primera teoría sobre la evolución. Bueno, Charles Darwin, nació en el año de 1809 y murió en 1882. Él era un naturista inglés que postuló que las especies han evolucionado con el tiempo a partir de un ancestro común a través de un proceso denominado selección natural. Entonces, en el año de 1859, publicó su principal obra, que se llamó El origen de las especies a través de la selección natural. Repito, el origen de las especies a través de la selección natural. Bueno, esta obra explica que la diversidad natural es el resultado de las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Entonces, vamos a ver que debe de haber una relación entre la diversidad natural y esto que estamos viendo. Lo vamos a ver más adelante. Un tema que también estamos estudiando es la relación entre adaptación y selección natural. ¿Qué relación tiene la adaptación de las especies y
la selección natural? Bueno, en la teoría de la selección natural se toman en cuenta los siguientes puntos. Primero, variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Existen diferencias pequeñas entre individuos de la misma especie. Esta es la variabilidad, que existen diferencias pequeñas, pero las hay entre individuos de la misma especie. También, otro punto de esta teoría es la sobreproducción. ¿Qué es la sobreproducción? Es la cantidad de organismos que nacen de esa población es mayor a la que puede sobrevivir en un espacio determinado y alimento limitado. También este tema nunca ha dejado de pasar de moda. Siempre se ha hablado de estos temas, sobre todo a raíz de todas las teorías de Malthus y de todos sus seguidores neomalthusianos, que pareciera que son teorías muy viejas, muy antiguas. Sin embargo, hasta nuestros tiempos todavía están muy vigentes en la memoria de muchas personas. Entonces, repito, la sobreproducción es la cantidad de organismos que nacen de la población que es mayor a la que puede sobrevivir. Es decir, hay muchos habitantes y no pueden sobrevivir tantos, porque solamente hay un espacio determinado y un alimento limitado. Es decir, el alimento no es infinito, ni tampoco el espacio donde se encuentran estos organismos. Otro punto es la competencia. La limitación del espacio y del alimento genera competencia entre individuos de una población. Es decir, como hay un espacio limitado y también hay un alimento limitado, entonces va a haber competencia entre los individuos de una población. Llámense animales, llámense vegetales, llámense seres vivos, seres humanos. Otro punto es la supervivencia. Los individuos cuyas cualidades o características favorables sobrevivan a la competencia tendrán mayor oportunidad de reproducirse, pero también van a heredar esas cualidades a su descendencia. Es decir, no todos van a sobrevivir, no todos van a tener la supervivencia, solamente aquellos individuos cuyas características sean favorables y puedan entrar en esta competencia y tengan la oportunidad de reproducirse y por lo tanto de sobrevivir, ¿ok? Y entonces esta característica va a ser heredada a sus descendientes. Ahora, la relación que existe entre la selección natural y la adaptación es que la selección natural determina qué especies sobreviven. No pueden sobrevivir todos, solamente algunos. ¿Quién los va a seleccionar? Por eso se llama aquí selección natural. Bueno, estas especies sobreviven para reproducirse y también pues se va a seleccionar cuáles desaparecen. Por lo que la selección natural es el mecanismo mediante el cual las especies evolucionan. Solamente aquellas especies que hayan podido sobrevivir se van a permitir también evolucionar. La biodiversidad de especies en los diferentes ecosistemas se cree que es el resultado de millones de años de evolución. Digo, se cree porque todo eso también son teorías y hay personas que piensan lo contrario. Pero la variabilidad genética, o sea que hay diversidad en la genética, ayuda a la evolución. La mutación genética puede conferir a un organismo mayores oportunidades de adaptación al medio donde él habita. Por lo tanto, ser seleccionado
por la naturaleza para perpetuar su especie. Es decir, aquellos individuos que se adapten mejor a su medio y a su circunstancia son aquellos que van a perpetuar su especie. Y estos son los que van a ser seleccionados por la naturaleza para sobrevivir y para que sus descendientes tengan también esta habilidad de adaptarse y de estar en la sobrevivencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunas características de otro tema, que son características y factores de riesgo de la biodiversidad en México. También ya habíamos hablado de este tema, de la biodiversidad que hay en México, que es una mega biodiversidad, que hay tanta variedad de seres vivos en nuestra región, en México, porque tenemos características muy especiales. Y ahorita las vamos a ver con más calma. La biodiversidad es la variedad de los seres vivos que existen en una región. La biodiversidad incluye la variedad de ecosistemas, las diferentes especies y la variedad genética. Recuerden que bio es vida y diversidad, bueno, pues es algo que es diferente, ¿no? México es uno de los 17 países que alberga el 70% de la riqueza biológica de todo el planeta. Es decir, el 70% de todo el planeta está en estos 17 países. Más de 200 y tantos países que hay en el mundo, pero México es uno de esos 17 países. Algunos otros países son la India, China, Colombia, Australia, Indonesia, Estados Unidos, por supuesto, Perú, Ecuador, Venezuela, Madagascar y Filipinas. Quizás algunos otros. Bueno, ¿cuáles son las causas de la megadiversidad de México? ¿Por qué México es tan diverso? Vamos a verlo. Una de ellas, y aparte no es tan solo diverso, sino es mega diverso, ¿no? Una de ellas, como decíamos, es la ubicación, el lugar en que se ubica. Eso lo vimos un poco más en geografía, si lo recuerdan. Bueno, la ubicación geográfica es muy importante. También tiene que ver la orografía. Esto tiene que ver con las montañas, tiene que ver con las elevaciones, la sierra que tenemos, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la del norte. Nosotros aquí tenemos la Sierra de Guadalupe muy cerca y donde tenemos una megadiversidad de seres vivos, ¿no? Y por último, el endemismo. ¿Cuáles serían los factores asociados a la pérdida de la biodiversidad en México? ¿Por qué se está perdiendo la biodiversidad en México? Y también quizás son los mismos factores en otros países, pero vamos a hablar específicamente de México. En primera sería la alteración del hábitat. Muchos lugares pues se van alterando porque la población va creciendo, porque hay otras necesidades, entonces hay una alteración del hábitat, ¿ok? También tiene que ver con la siguiente, con el crecimiento de la población. La población va creciendo conforme va pasando el tiempo y entonces se necesitan más lugares donde vivir, más lugares donde estudiar, más lugares como moverse, carreteras, más agua, todo lo que necesitamos. A lo mejor necesitamos más madera, necesitamos más cosas porque hay un crecimiento de la población. El siguiente punto sería la sobreexplotación de los recursos naturales. Muchas veces
se cortan más árboles de los que se plantan y también se necesita más agua, entonces tiene que haber una sobreexplotación. A lo mejor necesitamos atunes y sacamos muchos atunes del mar, sacamos muchos peces del mar y no damos tiempo a que se vayan reproduciendo, ¿no? Entonces eso es una sobreexplotación de los recursos naturales. También está la caza furtiva o ilegal y la pesca irracional. También tenemos la introducción de especies de otros lugares, ¿ok? También esa parte es la que está ahí incomodando este tema, la caza furtiva o ilegal y la pesca irracional, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco de la pesca irracional, habíamos comentado que, bueno, se tienen que tomar medidas a ese respecto. La introducción de especies de otros lugares, también estamos teniendo algunos problemas con eso, ¿ok? Y la contaminación ambiental. Entonces, tenemos muchos automóviles, tenemos muchas fábricas y todo eso produce una contaminación que está afectando toda la biodiversidad que hay en México. Y también una de ellas muy importante, que es la deforestación. Decíamos hace un rato, no es el problema de estar talando árboles. Se pueden talar algunos árboles, pero al mismo tiempo se tienen que estar plantando otros y cuidando para que puedan sustituir a los que se están talando, ¿no? Entonces, ¿qué medidas o qué acciones se pueden crear, se pueden realizar para que se conserve la biodiversidad en México? Ahorita vamos a enumerar algunas, pero ustedes también piensen en ustedes qué podrían proponer, porque esas decisiones muy pronto van a estar en sus manos. Solo faltan alrededor de 3 años para que muchos de ustedes empiecen a votar, para que muchos empiecen a trabajar, para que empiecen a tomar decisiones en el mundo. Entonces, deben de pensar que esas decisiones no solamente están en manos de nosotros los adultos, sino que muy pronto en las de ustedes. Bueno, algunas de ellas serían talar árboles viejos. Otra podría ser reforestar, de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que si va a cortar un árbol, se van a plantar 10 o 20, pero además se van a cuidar. Que no se lleven especies, semillas o plantas o animales de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo es posible que de repente haya animales que son de la selva y que estén en ciudades? Eso está afectando, ¿no? No extraer productos marinos en épocas de crecimiento. O sea, hay un tiempo de veda en la que los animales deben de protegerse, deben de cuidarse para que se puedan reproducir y para que también puedan crecer. Aumentar la población de especies en extinción. O sea, cuidar aquellas especies, cuidar todas nuestras especies, pero en especial aquellas que se están extinguiendo. Y también sería muy interesante proteger reservas naturales. Por ejemplo, nosotros en México tenemos la mariposa monarca. La mariposa monarca no es de México, es originaria de Canadá. Y llega desde México, desde Canadá hasta México para que pueda sobrevivir su especie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en México empezamos a tirar todos los árboles donde llega la mariposa monarca? Pues estamos empezando a tener ese problema, que ya no va a haber estos animales, ¿no? Que son muy, muy hermosos y muy importantes para nuestra vida. Muy bien, bueno, después checaremos alguno de estos temas. Me parece que tendríamos que hablar un poco más sobre esto. Pero pues yo creo que lo vamos a hacer en otro momento. Bueno, nada más quería comentarles de las partes que vimos en geografía. ¿Cuáles son las causas de la megadiversidad de México? Una sería la ubicación geográfica. Gran parte del territorio está comprendido dentro de la zona conocida como el Cinturión
genético del mundo, ubicado entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, que ya estudiamos en geografía, propiciando una gran variedad de climas al norte, templado seco, y al sur, cálido húmedo. En México se encuentra en la frontera de dos regiones biogeográficas, la neártica, con especies de clima montañoso, y la neotropical, con especies tropicales. La orografía, que ya habíamos hablado también de esto, la presencia de sistemas montañosos como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el sistema volcánico transversal y Sierra Madre del Sur, y la existencia de montañas que superan los 3.000 metros de altitud, que provocan la existencia de muy diversos hábitats. Y por último, el endemismo, fenómenos naturales como movimientos tectónicos, ¿sí? Estamos hablando de temblores, que sabemos mucho de eso, y las glaciaciones influyen en la distribución actual de los seres vivos. Estos cambios geográficos provocaron que algunas especies quedaran aisladas y evolucionaran de manera diferente. De hecho, no existen en otros sitios del mundo y son llamadas endémicas. Algunos ejemplos son muy importantes. El ajolote de la Ciénega de Lerma, en México, en el Estado de México. El teporingo o conejo de los volcanes, que vive en las cumbres de la Sierra Nevada, en el sistema volcánico transversal. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a otro tema. Y este tema es la importancia de la conservación de los ecosistemas. La ecología, como ya vimos, varias ciencias y varias ramas de la biología. La ecología es la rama de la biología que se encarga del estudio. ¿De quién? A ver, díganme. Ok. Del estudio de los seres vivos y su relación con el medio. Entonces, se divide en factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son los seres vivos, que serían productores, consumidores y desintegradores. Ahorita vamos a hablar más específicamente quiénes serían los productores, quiénes serían los consumidores y quiénes somos los consumidores y quiénes serían los desintegradores. Esos serían los factores bióticos. Ahora, vamos a hablar de los abióticos. Es sin vida, por eso tiene la A, sin vida. Los factores abióticos que se relacionan para formar un ecosistema es la luz, el agua, la temperatura, la altitud, el aire, el suelo, la latitud y el pH. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas? Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de ecosistemas. En términos ecológicos, los individuos se organizan de la siguiente manera. Es el individuo, varios individuos dan parte a una población, varias poblaciones dan parte a una comunidad, la comunidad da parte a ecosistema y por último el ecosistema lleva a la biosfera. Bueno, dijimos que entonces se organizan primero el individuo, ¿ok? Entonces, la población es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Entonces, población, individuos en un lugar determinado. Muy bien. Después seguimos con la comunidad. También la comunidad es un conjunto, pero ahora de poblaciones, en un área determinada. Acuérdense que las poblaciones eran conjuntos de individuos de la misma especie. Ahora, las poblaciones son diferentes, pero forman una comunidad en un área determinada, ¿sí?
Repetimos, comunidad, conjunto de poblaciones en un área determinada. Después vamos al ecosistema. El ecosistema es una unidad básica de la ecología. Hay una interacción en el ecosistema de factores bióticos y abióticos, es decir, de aquellos seres que tienen vida y aquellos seres que no tienen vida, de un área determinada en la que sucede una transformación de energía. Y ahorita vamos a ver todas estas transformaciones de energía y algunos ciclos que son muy importantes para la sobrevivencia. Bueno, ¿qué es la biosfera? Por último, vimos que el ecosistema forma una biosfera. Pues, ¿qué es la biosfera? La biosfera es una región limitada de la Tierra en la que se encuentran los ecosistemas y los seres vivos, constituido por ecosistemas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de la cadena alimentaria y la transferencia de energía, de esto que ya les había yo dicho. ¿Ok? Bueno, la cadena alimentaria, o a veces nosotros lo conocíamos como la cadena alimenticia, está constituida básicamente por tres: productores, consumidores y desintegradores. ¿Quiénes son estos? Bueno, primero, los productores son organismos autótrofos. Estos organismos autótrofos se dividen en fotosintéticos y quimiosintéticos. Los fotosintéticos son aquellos que pueden realizar la fotosíntesis, ¿sí? Entonces estamos hablando de vegetales verdes y también de las algas azules. Acuérdense, cuando vemos la célula, vemos que hay una célula animal y hay una célula vegetal. En la célula vegetal es en donde se puede realizar la fotosíntesis, ¿ok? Bueno, entonces, estos productores son organismos autótrofos y son fotosintéticos, vegetales verdes y algas azules. Ahora, otro tipo de productores, que son los quimiosintéticos, son las bacterias, ¿ok? Bueno, pasamos a los consumidores. Los consumidores, de los cuales nosotros tomamos parte, son los organismos heterótrofos, ¿sí? Y serían los primarios, secundarios y terciarios. Los organismos autótrofos, de los que hablamos hace un momento, ellos producen el alimento, pero nosotros, que somos organismos heterótrofos, serían los primarios, secundarios y terciarios. ¿Quiénes son los primarios? Los primarios serían los herbívoros, es decir, como los conejos, como las vacas, como todo este tipo de seres que son herbívoros. Los organismos secundarios, carnívoros, ¿ok? Aquellos que se alimentan básicamente de carne. Y los terciarios, los carroñeros. Aquí estamos hablando de zopilotes, de águilas, de todo este tipo de animales, de seres que son carroñeros. Y por último, esta cadena se relaciona con los desintegradores. Los desintegradores también son heterótrofos y ejemplos de ellos son bacterias y hongos. ¿Ok? Bueno, la cadena y red alimenticia es la relación que existe entre productores y consumidores. O sea, productores son aquellos organismos autótrofos, ya habíamos dicho, todos los vegetales verdes y también las algas azules. ¿Qué relación hay entre ellos y los consumidores, que somos nosotros? Los organismos de casi todos los ecosistemas dependen del sol para obtener su energía. Ahora, ¿cómo van a obtener esa energía del sol? Hay varias formas. Algunos utilizan la energía solar
para sintetizar sus alimentos. Otras la usan indirectamente, es decir, esta puede ser tomada directamente, sintetizan su alimento y otros la utilizan indirectamente. Vamos a verlo un poquito más con calma. Una cadena alimenticia es el conjunto de pasos por los cuales se transfiere la energía del sol a los organismos de un ecosistema. Un ecosistema posee muchas cadenas alimenticias, no es nada más una, son varias que se están ahí juntando, ¿no? A este conjunto de estas cadenas alimenticias se le conoce como una red alimentaria, ¿ok? Entonces, varias cadenas alimenticias me van a formar una red alimentaria. Bueno, vamos a ver algunos ciclos de los que yo les había hablado, de cómo se puede tomar esta energía. Estos se llaman los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son ciclos que explican cómo se lleva a cabo el intercambio de materia entre los seres vivos y el ambiente. Bueno, miren chicos, en la Tierra los elementos químicos fundamentales para los seres vivos tienden a circular del medio ambiente a los seres vivos y de los seres vivos al ambiente. Entonces vamos a hablar de tres ciclos importantes, tres ciclos que deben de estar siempre equilibrados para que no empiece a haber problemas fuertes en el ecosistema, como ya se ha dado el caso. Uno de ellos es el ciclo del agua. Sabemos que en la Tierra hay muchísima agua, casi el 75% de la Tierra está formado de agua, ¿ok? Sin embargo, solamente un 1% de esta agua es agua dulce, es decir, ese 1% del agua es la que necesitamos los seres vivos, ¿sí? Entonces, hay un ciclo que es de evaporación, condensación y precipitación. Y todos los conocemos. De hecho, muy seguido ocurre, ¿no? Que llueve. Entonces, llueve cuando el agua cae, el sol, la luz, el ambiente empieza a hacer que ese agua se evapore por la temperatura, empieza a subir y se condensa en las nubes, entonces el agua pasa a su estado gaseoso y después se precipita. Y es un ciclo constante que es conocido como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. También hay un ciclo que se llama ciclo del carbono. El carbono está presente en todos los componentes orgánicos de los seres vivos, ¿sí? ¿Cómo se sabe que un ser es vivo o no vivo? Bueno, pues por la prueba del carbono 14, es decir, que tenga carbono. En el aire se encuentra en forma de dióxido de carbono y es captada por algunos autótrofos para su fotosíntesis. Ya habíamos hablado de los autótrofos. Bueno, la formación de compuestos orgánicos ricos en átomos de carbono, como la glucosa, como el azúcar. ¿A qué se refiere esto? Esto del ciclo del carbono se refiere a que las plantas, ¿sí?, empiezan a utilizar y hacen la transferencia y se forma la glucosa o el azúcar que nosotros necesitamos para vivir. Los heterótrofos consumen el carbono en biomoléculas como carbohidratos. Hablábamos del maíz, del pan, de los azúcares, también el azúcar que viene en algunos frutos, o también lípidos, que son las grasas. Entonces, obtenemos energía y el carbono regresa a la atmósfera durante la respiración. Nosotros obtenemos la energía de lo que nos estamos alimentando, que proviene de la tierra, y la regresamos al medio ambiente a través de la respiración, ¿ok?
La contaminación ambiental debido a los combustibles de motores e industrias ha aumentado la producción de carbono. Es decir, que los motores o las industrias que están siendo ya muchas en nuestro mundo, ellos aumentan esta producción de carbono. El exceso de este compuesto es responsable de fenómenos como el efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, el efecto invernadero es producto de que se rompa este ciclo del carbono. Es decir, hay más carbono del que se pueda procesar, del que se requiera en el medio ambiente, y entonces está ocasionando este problema, que es el efecto invernadero, que está afectando a nuestro mundo y está afectando a nuestros ciclos que hay en cuanto a las estaciones del año, ¿no? Bueno, hay otro ciclo que es el ciclo del nitrógeno. 70% de la atmósfera y el suelo tiene nitrógeno, pero somos incapaces de aprovecharlo en forma de gas. Entonces, como no lo podemos aprovechar en forma de gas, ¿cómo es que nosotros tenemos el nitrógeno? ¿Cómo es que los seres vivos tienen el nitrógeno? Por lo que debemos obtenerlo a través de compuestos como aminoácidos y proteínas. ¿Cómo obtenemos nosotros las proteínas? Sí saben, ¿verdad? Por los alimentos, ¿sí? La principal fuente de proteínas viene de los derivados de animales y también de algunos granos, ¿ok? Es muy importante y necesario conservar el equilibrio en los ciclos de la naturaleza, ya que al ser alterados es probable que aparezcan cambios en el clima, en el suelo, en las cadenas alimentarias y en el deterioro de los ecosistemas. Bueno, espero que este repaso haya quedado claro. De todas formas, ya vieron ustedes los temas, los pueden checar en algunos de sus libros, en algunas páginas de Google, donde ustedes gusten. Y de tarea les voy a dejar, por favor, que investiguen un tema que se llama desarrollo sustentable, ¿ok? Simplemente que sepan de qué se trata, qué es el desarrollo sustentable, que a lo mejor le den por ahí alguna leidita, o que también puedan hacer un pequeño resumen en media cuartilla, y con eso es suficiente. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a continuar próximamente con nuestras clases de biología. Hasta luego.